Hola, sé que he tardado bastantes semanas en continuar el capítulo que le seguía de Perú, pero quiero que sepáis que para mí esto es un trabajo personal, que una de las heridas que traía yo de aprendizaje en esta vida. Me costaba mucho exponerme para no ser juzgada. De hecho, pues no tengo Facebook, nunca he tenido redes sociales donde he publicado pues mi estado, cómo me encuentro o dónde me encuentro. Entonces, para mí esto es un trabajo personal. No solamente estoy aprendiendo ustedes, sino que estoy aprendiendo yo a adorar mi maravillosa frase de lo que usted piense de mí es asunto suyo. Lo único que ocurre es que llevarlo a la vida real pues me ha costado varias semanas decidirme, porque claro, es más fácil contar cuando una persona está guerreando que cuando la ves perder la identidad poco a poco, como vamos a ver. Bueno, pues vamos a continuar. Habíamos sacado a Darío de la cárcel en Contamana y yo os dije que antes de continuar la historia, aunque todavía estamos en Contamana, quería poneros lo que estaba pasando paralelamente. Paralelamente, imaginaros que yo desde que llegué de España y ya estaba en la primera carceleta Darío, yo ya tenía contacto con él, desayuno, almuerzo y cena. Allí podía hablar con él unos minutos, lo que pasa es que había muchos presos y entonces la gente tampoco nos permitía mucho hablar. Claro, obviamente la actitud de Darío, y es lo que yo, como acabé diciendo el capítulo 3, recordemos que yo estaba, aparte de viviendo esa experiencia, experimentando un montón de cosas en mi vida. ¿Por qué? Porque ya os dije que para mí la selva, cuando yo llegué allí, fue como encontrarme como una sensación que nunca había sentido antes. Entonces estaba entre embaucada por esa sensación de bienestar, de libertad, de no tener que dar cuenta de quién soy. A la vez se me estaba ya mezclando con la idea de que ahora ya pues cada vez que iba a ver a la cárcel, pues ya todo lo que parecía que iba a quedar en una anécdota, pues vas cogiendo roce, vas cogiendo cariño, obviamente. Y por parte de Darío, pues Darío, imaginaros, Darío cada vez que me veía aparecer con la comida, pues obviamente pues parecía que había visto a la Virgen de Lourdes. Entonces fue un cúmulo de cosas que, entre que ya mis padres habían entendido mi necesidad de hacer lo que para mí era justo, que era volver a otro país para sacar a esa persona de la cárcel, entre que ellos estaban ya un poco apoyándome en el sistema, entre que yo estaba embaucada por estar en el Amazonas, entre la bonita de la historia, que aunque parecía cruda, pero también es bonito cuando para una persona, aunque yo lo hacía en principio sin necesidad de que me lo reconocieran, pero claro, ahí empieza otra vez a caer en la dependencia emocional. Es como, ¿qué falta hago? Y te haces cargo como del bienestar de esa persona. Es como que una persona, cuando se desarrolla una dependencia emocional, que también puede ser, ya lo vamos a ver más adelante, que lo voy a hacer todo por campos, también se desarrolla cuando cuidas de una persona que haya tenido una adicción o que actualmente tenga una adicción, mil cosas, ¿no? El caso es que yo ahí otra vez hubo un momento muy difuso en el cual yo pues otra vez pues caí en las redes de lo que para mí era por entonces el amor. Entonces yo iba con Tamana, después todos los días llevándole comida, pues ya me mandaba cartas porque delante del policía tampoco podíamos hablar tanto, cartas que casualmente tengo aquí en Málaga, que yo creía que tenía en Córdoba y han aparecido. Y bueno, la verdad es que yo había entrado con una mentira, que no tenía trabajo en España, y yo lo que no sabía es que él tenía otra para mí. La mentira, cómo se hizo ver para mí, y es una mentira que puede ser una tontería, pero es una cosa que a lo largo fue las gotitas con las que me machacaba psicológicamente. Cuando yo lo conocí, él me dijo a mí, yo por entonces tenía 31 años, 32, y él me dijo a mí que tenía 30. ¿Qué ocurre? Mientras yo estoy en Contamana averiguando los trámites, a ver hasta que llega el día del abogado, a pesar de lo del oído, ya os dije que habían sido muchas cosas a la vez, pues me pongo en contacto con la tribu, ¿vale?, que conocía a Darío. Pues yo súper agradecido al ver que una persona estaba ayudando a uno de los suyos, total, que ahí las mujeres me acogieron muy bien, ya fueron ellas las que me enseñaron una planta que yo quería ver, que era, yo había visto, mientras tanto, constantemente aviones, eran americanos, no sé si esto lo comentaba antes, iban a por una planta, yo empecé a observar bien y era pues el Sacha Inchi, es una planta que en Europa no se conocía y que los americanos se la estaban llevando para el SIDA, llevaban 20 años con el aeropuerto internacional funcionando para ese tipo de laboratorios que había allí.
Entonces, pues entre todo eso, pues esa era mi vida, ¿no? Estar con la tribu mientras salía Darío y a ver a Darío a llevarle de comer, recibía sus cartas, era todo muy romántico, yo como que el ambiente me tal. Cuando lo conseguí sacar, un día antes ya me estaba diciendo la tribu, que no sé cuánto, que las mujeres, que eso es una cosa que ha hecho Dios, que no sé cuánto, como enfocándonos a que nos casáramos y tal. Yo decía así a todo porque tampoco no pensaba en ese tipo de validez, o sea, no pensaba que una tribu que estaba, porque eso es una pregunta que me habéis hecho. Yo estoy hasta Contamana, todas las tribus del Amazonas, este es el río, ¿vale? Este es el río, y a una parte hay selva y a la otra parte también, ¿no? Yo estaba, por ejemplo, en Contamana, en esta parte, solo tenía que coger una canoa, ¿vale? Y cruzas y a unos 20 minutos te encuentras tribus aquí al frente, pero las tribus no están siempre cerca de estos compuertos, de los puertos compuertos. Caso que cuando salió Darío, fuimos ya, nos estaban esperando también todos los de la tribu y tal. Cuando me quise dar cuenta había dicho que me casaba. Era como haber perdido una vez más el control, te dejas como no decides, no eliges, dejas arrastrarte una vez más cuando en un momento dado, aunque para mí no fuera una cosa que fuera legal, pero no estaba bien. Ahí ya fue cuando al casarnos, que ahora veréis la foto, igual que os voy a poner a mitad del vídeo también un trozo de donde nos fuimos, el barco que nos fuimos para Contamana. Cuando nos casamos fue cuando me enteré de que Darío tenía 9 años menos que yo. Que podéis decir que le da una tontería, que podéis decir que yo también había mentido, pero la única historia es que, claro, ya con los papeles, al ver la documentación, al sacarlo de la cárcel y todo, eran 9 años menos. Quizás en esa época de 30, 31, 32, aún así se notaba la diferencia, no físicamente, sino que son cosas que se notan. Yo no soy partidaria de las relaciones, pero bueno, da igual. El caso es que ese detalle que se le olvidó comentarme, como decirme que era 9 años más chico que yo, pues eso fue uno de los detalles que después a lo largo de la historia pues fue utilizando como medida dañina de PIC, pero claro, eso lo vamos a ver más adelante. En principio todo era maravilloso, él estaba encantado conmigo, él no sabía qué hacer, él me había pedido ya la Biblia porque en sus tiempos había sido evangélico, él quería, yo como respeto todas las religiones, pues bueno, si para él es importante y eso le hace a él mantenerse en su centro, ¿quién soy yo para decir qué religión o qué espiritualidad hay que escoger? Y bueno, pues la verdad es que él empezó muy recto y tal, él, una persona con muchas ganas, salió con muchas ganas de trabajar, de hacer las cosas bien y tal. Y claro, pues además juntos teníamos que esperar hasta que reuniéramos el dinero para poderme ir a Contamana, ¿no? Así que me casé. Yo venía de España de haber anulado 3 bodas con 3 diferentes y ya me casé la primera vez ahí en Contamana con el que después me casé 3 veces. La ironía de la vida. El caso, mientras tanto, estábamos esperando a conseguir, pues ya sabéis, más dinero, ya que veíamos que el oído no se cerraba para viajar en barco hasta Contamana. Como era época de lluvia, parecía que nunca va a llegar, porque el barco todo depende de si hay una lluvia muy grande en el Amazonas y sube mucho el río o baja mucho y no puede pasar por ciertos sitios, una odisea. Mientras tanto a mí los mosquitos me picaban ya por encima del pantalón, yo ya estaba en 47 kilos, entre las fiebres, el oído, el estómago echado a perder y los mosquitos que me iban a matar, me picaban ya hasta por encima del pantalón. Ya llegó el día, parecía todos los días nos decían, hoy llega el barco, nosotros preparados ahí, no, que no llega, nos volvíamos y parece que sí había llegado el día. Entonces yo no sabía nada, yo sé que estábamos todos en el puerto de Contamana, muchísima gente, con bolsas muy grandes y tal, estaba lloviendo a mares, y de pronto me dijo Darío, corre. Y yo eso hice, yo agarré mis pertenencias y salí corriendo mirando para abajo para seguir sus pies, no sabía ni dónde íbamos ni nada, para seguir sus pies, entramos en el barco, seguí corriendo hasta que en un momento dado me vi obligada a parar porque sentí como que había pisado algo. Me di cuenta de que era una caca de vaca y al levantar la cabeza me di cuenta que viajábamos en un barco con los animales y todos mezclados. Entonces salíamos corriendo, él siguió corriendo, yo seguí corriendo detrás de él. Llegamos a una especie de
como si fuera una nave de comuniones, o sea, imaginaros un espacio así abierto, ¿no? Dentro del barco, techado por supuesto, y abierto por los laterales, como si fuera el barco de Tom Sawyer, me recordaba a mí mucho. Y entonces lo que corriendo hacía la gente era corriendo poner la hamaca. En cuestión de 3 minutos te das la vuelta y te quedas sorprendida, porque ahora os lo voy a poner, que voy a cortar el vídeo para ponéroslo, que grabé unos 12 o 15 segundos nada más, porque hombre me daba un poco de apuro de grabar la situación, pero vais a ver como en un sitio la gente pues empezaba a poner la hamaca uno encima de otro y tal, porque ahí había que pasar 5 días. Entonces, maricón el último, ¿sabes? O sea, corriendo pon la hamaca donde pilles, porque es que o coges sitio donde engancharla o tampoco tienes ni donde sentarte ni nada. Entonces era un barco en el que no había agua potable. Cuando te querías lavar las manos o algo, pues era agua bombeada del Amazonas, agua marrón, de removida de lo que es del barco y tal. Y lo que daban era una comida al día que le llamaban comida del pueblo, que ni al que fue mi marido le gustaba, o sea, y que también él se comía de todo, o sea, una comida que daba un poco de... que hay que estar muy preparada y con mucha hambre para comérsela, vaya que me quedé 5 días sin comer. Y bueno, pues ahora vais a ver, va a ser, son unos segundos, os voy a explicar lo que vais a ver, lo pondré y luego lo volveré a poner. Ya sabéis que lo que vais a ver es como un montón de hamacas y eso es la única sala donde las personas ponen para pasar lo que es los días. Pues ahí donde habéis visto es donde pasé 4 noches, 5 días y ya pues llegamos 5 días después a Pucallpa a las 2 de la mañana. Un rato antes, cuando ya se están viendo las luces del pueblo de Pucallpa, me dijo Darío, ahora solo tienes que quedarte al lado de tus cosas todo el rato, aunque no te muevas, enciendan, apaguen la luz, no te muevas. Tampoco sabía por qué. Y es que por lo visto pues hay piratas. Entonces, como en cualquier sitio corrupto, pues los piratas estaban de acuerdo con el del barco, que a cierta altura ya antes de llegar al pueblo paraba todas las luces, ¿vale? Y cogían cosas pues que no eran suyas. Entonces yo pues como era tan obediente, pues a mí me dijeron, estate quieta con tus cosas y tal, la luz se apagó y estuvo apagada pues por lo menos 15 minutos, luego volvió mágicamente sola y ya llegamos a Pucallpa. Bueno, al bajar de Pucallpa no teníamos absolutamente ni un duro y lo que fuimos fue coger un taxi, una mototaxi, y a casa de su padre, que nos prestó dinero para el hospedaje, para ya al día siguiente ir yo al banco, y ya que allí ya había banco, ya podía yo sacarme dinero y ya pues empezar con el tema del médico y tal. Pues nada, aquí vamos a dejar este capítulo, que ya hemos llegado a Contamana. Te recomiendo que veas el arte de superarte número 3, que se llama mis hazañas y mis miserias, que es donde me abro en canal para que puedas entender el cambio de personalidad de una persona, ¿vale? De que ha estado guerreando a ir perdiendo poco a poco la identidad por migajas de amor, ¿ok? Entonces nada, espero que hayáis podido ver conmigo bien lo que es el tema del barco y lo que quería explicar, y bueno, ahora os contaré cómo comienzo una nueva vida en Contamana, o si me voy a España o no me voy a España. Un beso muy grande, si te gusta un like, y si no, pon un no like. Nos vemos pronto.